acerca del periodismo y de qué enfoque usted le da al periodismo como tal. Entonces, quisiera saber en qué área del periodismo se desempeña. Yo estuve en todos los medios. Hoy no soy activo a través de ninguno de ellos. Estuve en la radio desde la provincia hasta Bogotá, en la capital. En la capital estuve en diarios La República y El Espacio. En cadenas nacionales de radio, eh, Caracol. Y en televisión, en el noticiero 24 horas, durante 18 años, simultáneamente 10 de ellos como corresponsal de Televisa de México. Súper, una trayectoria bien amplia, ¿cierto? Así es, sí, sí. Don Raúl, ¿cuál ha sido su experiencia más satisfactoria que ha tenido en todos los canales en los canales de comunicación que ha estado? Bueno, yo diría que los periodistas tenemos, si así se puede llamar, aunque no sea o no puede ser considerado como pretencioso, ser un testigo de la historia, de todos los acontecimientos sociales, políticos, económicos, deportivos que ha vivido esta nación, y de ello, pues, en 40 años. 40 años en el área deportivo. No. Quiero decir que, pues, me pregunta cuál es la satisfacción, ¿verdad? Sí, señor. Eso me preguntó. Entonces yo digo, eh, creo tener, y que no parezca pretenciosa, el privilegio de ser testigo de la historia de Colombia. Y simultáneamente entender que ese testimonio está relacionado con todos los asuntos sociales, políticos, económicos, deportivos y de distinta naturaleza que han constituido noticia o que se han insertado de alguna manera en los anales de la historia de este país. Don Raúl, ¿usted de dónde es? Yo soy de Fusagasugá, Cundinamarca. Tengo 75 años hoy. Ay. Y fue precisamente en Fusagasugá donde comencé, en una radio, obviamente una radio local. Y de allí hice mi primera experiencia con una formación empírica, creo que como la mayoría de nuestra época, a través de ese medio que es tan importante y tan influyente como la radio. Hoy ha sido desplazada, no lo es tanto, pero no ha perdido vigencia, no ha desaparecido. Sí, señor. ¿Desde qué edad empezó a tener como ese gusto por el periodismo? Yo diría que desde los 15 años, en el colegio, ejercía un liderazgo que hacía la defensa de un rector, y entonces ahí creamos un pequeño periódico que se dedicaba a hacer la defensa y a divulgar las actividades del colegio. Superado ese proceso, ya con asocio de otros jóvenes de mi época, insistimos en la creación de un periódico que, como es lógico, tuvo muy poca vida, pero de todas maneras fue complementario del esfuerzo o de la iniciativa que habíamos tenido en el colegio. Y luego ya cuando ingresé a la radio, fundamentalmente, además de mis funciones de locutor y narrador de deportes, especialmente de básquetbol,
entonces pasé a ser parte del cuerpo de redacción de el noticiero de la emisora. ¿Cuál emisora? Radio Sumapaz. ¿Todavía existe? Sí, pero ya está dedicada a otras actividades. Creo que es una emisora de un pastor religioso. También actué en la emisora Nueva Época, esa fue la primera, esa sí existe y tiene un formato de programación convencional como el que se conoce desde el siglo pasado. Mm. Don Raúl, ¿usted en qué fase de la comunicación siempre se enfocó? ¿O fue de todo la base del periodismo? Escrito, radial. Sí, sí. Cuando comenzamos esta conversación, yo hice referencia a los periódicos, La República y El Espacio. Ah, sí, En la pero radio también. solo a radio también. Sí, sí, claro. Radio también. Vine inicialmente y me vinculé a la radio. Estando en la radio y adquiriendo una experiencia allí, mmm, tuve contacto con colegas y me conecté con el periódico La República en la sección económica y creamos con Ruperto Morina, ya desaparecido, las separatas económicas del periódico La República. Y luego, terminado ahí ese trabajo, pasé al periódico El Espacio en su momento más estelar, de mayor circulación, muy conocido por su extravagancia en la publicación de fotografías, pero tenía obviamente secciones como la de la política y yo me vinculé a la información política de ese diario vespertino, por lo demás. Mm. Eh, en la labor como periodista, ¿qué conflictos tuvo a medida del tiempo? O sea, como que pudo pasar para que le hubiese hecho pensar cómo desistir acerca del periodismo. No, nunca pensé desistir porque esto lo va envolviendo a uno, lo va emocionando, le va abriendo muchas expectativas. Y yo creo que es importante para quienes ejercemos y para quienes están en el proceso de aprendizaje, mmm, asimilar que es bueno conocer la idiosincrasia, la cultura, la historia de este país. Y desde luego el nuestro es singular, envuelto en violencias, en desacuerdos, en disensos que parecieran no encontrar un consenso, en una desigualdad, y entonces ahí aparece una desigualdad social y ahí aparece algo que lo debe a uno estimular, y es la defensa de los que tienen menos, de los que son ausentes del poder, de los que están siendo explotados por el poder, por los que son utilizados por la política y por los intereses económicos que miran solamente para sí y no para el interés comunitario. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el periodista? El periodismo, defender el interés comunitario, es decir, los derechos de la gente de a pie. Y en la defensa de los derechos de la gente de a pie está como número uno el de informar con la verdad, decirle a la gente la verdad, para que entienda qué es lo que está pasando y pueda tomar decisiones, para que se vaya integrando a la sociedad con interés. Y en eso, pues yo creo que en el pasado pudo ser, aunque no tan exitoso, porque siempre ha habido un dominio de unos sectores de los distintos poderes que han manejado legítimamente la prensa, el sistema, todo cuanto hay. Y cuando digo la prensa, pues los medios, exactamente.
de uno y otro género. Entonces, es en esencia una fe que lo hace a uno férreo en esa y constante para no ceder ante las dificultades o ante lo que va descubriendo diariamente. ¿Considera, don Raúl, que la manipulación de medios se ve ahora o siempre ha habido el Sí, amarillismo? no tanto el amarillismo. No, no considero que haya habido una prensa eh, amarillista. No, la sociedad, el comportamiento, la formación de nuestra sociedad desde el punto de vista ancestral, ideológico y demás, no da para el amarillismo. Sí hay, desde luego, manifestaciones en los distintos medios, o sí ha habido manifestaciones de ello en los distintos medios, pero no hemos sido una prensa que se destaque por amarillista. Ya hice referencia, por ejemplo, al periódico El Espacio. El periódico El Espacio publicaba unas fotografías muy eróticas y entonces eso seguramente lo identificó, no de buena manera ante la mayoría de lectores, pero tenía obviamente lectores, ¿no? Después creo que surgió con la misma línea El Bogotano. Lo que más bien uno puede encontrar si pone el espejo retrovisor es que ha sido utilizado el periódico con fines político-partidistas. Político-partidistas. Esto aquí, en la pelea de liberales y conservadores, de la que seguramente la mayoría de los jóvenes hoy han oído hablar, han tenido referencia, han encontrado textos, pues es una lucha entre liberales y conservadores, eso ya pasó, pero hubo ahí una violencia que se reflejó en el comportamiento de los medios. Eh, Eso ha sido un proceso del que no hemos salido aún. Los medios parecen trincheras de uno y otro bando. Eh, ¿Por qué? ¿O para qué? Para alcanzar el poder. Pero eso se tendrá o viene limpiándose, viene limpiándose. Ahora, las condiciones sociales, la formación, la información que llega a la gente, eh, nos sitúa en un país tan diverso, tan convencional, que no nos deja en ningún momento salirnos de una casilla, y entonces ese periodismo ha avanzado hasta el momento en que se encuentra lo que hoy tenemos, las redes, ese fenómeno que ha ido desplazando a los medios y que estos, los medios, han permitido su desplazamiento. Ahora han entendido que esas son herramientas que les sirven, a quienes les sirven a los medios para hacer más amplia su información. Entonces es la utilización. Y ahí ha ido encaminándose, aunque es muy difícil que volvamos a periódicos físicos, a noticieros de televisión convencionales, a programas de radio convencionales. Mire que ya, por ejemplo, la radio en el sistema AM ha desaparecido, nos queda el FM y en algunas naciones, especialmente europeas, ya ni siquiera hay FM, ya son otros los medios de comunicación, ahora es el teléfono. Y aquí me permito hacer para nosotros, en nuestra época, en el siglo pasado, era tan difícil siquiera el uso del teléfono, siquiera el uso del teléfono. Es decir, no había teléfonos en las casas, los medios de comunicación tenían teléfonos. Había teléfonos públicos, entonces, ¿cómo transmito yo la noticia? Si estoy en el teatro de los acontecimientos,
estoy presenciando y quiero hacer una narración, eso era la locura porque no se encontraba un teléfono disponible, que esa era como como la herramienta moderna para entonces. Hay otros, el magneto, el telex y demás, pero hoy el teléfono es maravilloso, es lo Don, que nos permite. don Raúl, eh, ¿y cómo hacían para comunicarse con las personas que, digamos, iban a entrevistar o... no, eso ya, por eso dije, si estoy en el teatro de los acontecimientos, pero si estaba en mi oficina, en la sala de redacción, pues desde luego ahí teníamos teléfonos disponibles, entonces hacíamos ese documento, esa libreta de apuntes que nos permitía ir almacenando los teléfonos de los personajes susceptibles de ser entrevistados por A, B, C circunstancia, que no es otra que van a producir una reacción o van a dar un concepto o van a confirmar una información o van a hacer una denuncia. Don Raúl, ¿usted qué le recomienda ahorita a los jóvenes que se están, los futuros profesionales en el periodismo? Yo creo que hay que tener vigencia y conocimiento de todo. Hay que perseguir la información económica. Hay que perseguir la información política. No hay que hacer una excepción. Hay que tener un conocimiento. García Márquez decía con inteligencia propia de un hombre que ejerció el periodismo, la reportería, la crónica, que debe ser como la nata, uno que no, le meten el dedo y no tiene mucha profundidad, pero uno debe conocer exactamente de todos los asuntos, de tal manera que eso va ampliando la información y eso nos hace que asimilemos los acontecimientos más fácil. Es decir, si tenemos información sobre geopolítica, entonces, ¿por qué está ocurriendo esto en Europa? ¿Por qué ocurre esto en los Estados Unidos? ¿Por qué está ocurriendo en Colombia? ¿Por qué ocurre en el Cauca y en Nariño? Entonces, toda esa información que debe uno tener, que no tiene que ser tan profunda, pero debe conocer la historia, las matemáticas, la geografía, todos estos, para tener una contextualización de por qué en determinados sitios ocurren hechos que no en otro lugar. ¿Dónde están los antecedentes? De tal manera que es información, información, ser un devorador de noticias, vivir en función de ello todo el tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y eso a qué conduce? A que nosotros debemos aprender a no tragar entero. No son las informaciones o los boletines del gobierno o los boletines de las compañías, sino que con base en el conocimiento que nosotros hayamos adquirido sobre determinada temática, podemos no tragar entero y procesar una información que le sirva a la gente. Y esa información debe tener un sello indeleble que no se puede borrar, que es el de la verdad. Es decir, un apego permanente a la verdad en medio de esto que he venido refiriendo. Sí, señor. Don Raúl, ¿usted qué piensa de ahorita de los medios de comunicación, cómo influyen en el periodismo? Es decir, como las redes sociales, el internet. No podemos vivir sin ellos. Llegaron para quedarse. Pero, pero no estoy diciendo nada nuevo. Si uno se devuelve y busca en la historia, en la historia de la comunicación, encontrará que existían unas herramientas que fueron utilizadas. Mencioné el telex,
el magneto, en fin. Bueno, pasamos de la máquina, de la escritura, escritura manual a la máquina de escribir y luego mire dónde vamos hoy. Es decir, estas herramientas hay que utilizarlas, hay que aprender a utilizarlas. Hoy se necesita una disposición importante para manejar la información a través de esos nuevos instrumentos. Nosotros, si íbamos a Santiago de Chile, por ejemplo,